libro de los Salmos. El Salmo capítulo 34. Amén, aleluya. Salmo 34, el versículo 4 al 7 vamos a estar leyendo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Amén. Amén, aleluya. El tema en esta hermosa tarde es la protección de Dios. Es bien importante lo que vamos a estar hablando en esta tarde, porque el pueblo de Dios está bajo una protección. Las personas que no conocen a Dios no tienen la protección de Dios. Y por eso el versículo de la palabra dice que el impío es como la oscuridad, que no sabe dónde camina, ¿verdad? Amén. No puede ver y en cualquier momento cae porque no hay protección de Dios. Diariamente, en el mundo secular, hay accidentes, hay enfermedades, peste, muchas cosas que se están moviendo y la gente no tiene la protección de Dios. Cuando ellos se enferman, pues tienen que correr rápidamente a los médicos. No estoy hablando que sea malo ir a los médicos. Amén. Porque no hay protección de Dios. Y estamos viviendo esos tiempos finales donde Cristo habló, amén, que habrían grandes pestes. Amén. Habrían pestilencias en diferentes lugares y los estamos mirando. Y no queremos malinterpretar, amén, que los cuerpos humanos no se enferman, porque si nos enfermamos. Aleluya. El mismo apóstol Pablo dice: ¿quién no enferma? Y yo no. Todos nos enfermamos, pero hablamos de pestilencias, de plagas que muchas veces el Señor las envía por el pecado, por la rebelión contra Él. Y muchas veces las pestilencias también llegan al pueblo de Dios. ¿Qué está pasando? Cuando hay promesas en la Biblia de protección para el pueblo de Dios. ¿Por qué es entonces uno de los puntos que muchas veces no hay protección de Dios? Y las plagas pueden penetrar fácilmente aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. Podríamos decir por la desobediencia. Porque muchas veces, ¿verdad?, aunque ya estamos dentro, no estamos siendo completamente obedientes a Dios. Y el Señor lo habla en Levítico 26 y Deuteronomio 28 habla de esto. Lo hemos hablado algunas veces. De las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Amén. Y se lo habló no al mundo impío, se lo habló a la nación de Israel, al pueblo de Dios. Que cuando el pueblo fuese desobediente, comienza Levítico 26 hablando, Dios les iba a enviar una pestilencia poca, ardor en los ojos, fiebre, poquito. Y dice: si con esto ustedes siguen siendo rebeldes y en oposición contra mí, les voy a enviar 7 veces más. No voy a leer eso. Y así en consecuencia, habla ese versículo 7. Hasta la voluntad de Dios es corregir a su pueblo. Amén. Amén. Y aquí vamos a ver una historia, amén, de David. David fue un siervo de Dios, que la Biblia habla que era conforme al corazón de Jehová. Dios levanta a David después de la desobediencia de Saúl.
también, porque Dios lo llama, Dios puede llamar, pero muchas veces dentro del camino podemos ser desobedientes. Una vez Dios nos llama, depende de nosotros si queremos obedecer o no queremos obedecer. Amén, aleluya. El evangelio sigue hacia adelante. Si yo no quiero, Dios levanta a otro, ¿va que sí? Amén. Dios levanta a otro para que siga hacia adelante. Pero no, nadie de nosotros somos indispensables. Nadie somos indispensables. Dios levanta a David por la desobediencia de Saúl. Saúl quería servir a Dios a su forma. No. Y me he encontrado a uno, Dios, conforme a mi corazón. ¿Y qué es eso? Conforme al corazón de Dios es que iba a caminar conforme a lo que Dios demanda en su palabra. Eso es conforme al corazón de Dios, lo que Dios anhela. Cómo caminemos nosotros conforme al corazón de Él, en obediencia a su palabra. Y es cierto que David no fue perfecto y cometió muchos errores como nosotros los cometemos. Pero David había algo en él. Amén. Amén. Y lo vamos a estar mirando. Había algo en él que él no podía vivir sin Dios. Él no podía dejar de depender de Dios. Y él comienza diciendo el pasaje: David, busqué a Jehová en un tiempo de angustia, cuando él se hizo pasar por loco cuando llegó delante de un rey, creo que fue en Gat. Y se hizo pasar por loco porque entró un temor en él de que lo iban a matar. Y ese da lugar a este salmo. Por eso dice: busqué a Jehová y él me oyó. El oído de Jehová está atento, dice la Biblia, cuando su pueblo clamamos. Amén. Amén. Pero muchas veces Dios cierra el oído porque no estamos siendo obedientes. Y lo que vamos a estar mirando es que hay promesas, como estuvimos hablando hace poco, grandes para su pueblo, pero los requisitos es la obediencia a su palabra. Cuando seamos obedientes a su palabra, tendremos la cobertura de Dios. Y no habrá plaga que nos va a dañar. ¿No lo cree? Yo sí lo creo. Amén, aleluya. Lo vimos en el tiempo del COVID, ¿verdad que sí? Vimos cómo Satanás nos mordió con la serpiente también. Pero cuando tratamos de ser fieles a Dios, no habrá diablo, amén, que no va a poder tocar, a menos que Dios lo permita. Amén, para un propósito. Gloria a Dios, aleluya. Pero la iglesia estamos bajo la protección de Dios. Amén. Por eso Jesús en Mateo 37 le habla a Israel: ¿cuántas veces yo los quise recoger? ¿Recuerda? Amén. ¿Cuántas veces yo los quise tener en mi mano? Como la gallina cuando recoge a sus pollitos. Pero les dice: ustedes no quisieron. Porque muchas veces somos nosotros los que no queremos estar bajo la protección de Dios. Aleluya. ¿Y qué pasa? ¿No estar bajo la protección de Dios? Satanás nos destruye. Amén. Solamente nos vamos para afuera y Satanás nos destruye. Y eso lo miramos en 2 de Pedro 2, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de que el perro vuelve a su vómito y la cerda vuelve a revolcarse en el lodo. Amén. Y cuando Jesús habló que aquel que busca a Dios y se aleja de Dios, viene el demonio y encuentra la casa vacía y adornada. ¿Y qué dice? Trae 7 más, peores. Y el estado vuelve a ser peor que el primero. Amén, aleluya. Porque ella aconsejaba muchas veces que no deje a Dios, que no se aleje de la iglesia. Porque aunque esté tambaleando y vaya así un poco, está bajo la protección de Dios. Amén. Y eso lo miramos en Corintios, recuerda, ¿verdad? De aquel de incesto, que aunque estaba con la mujer de su padre, Satanás no podía hacerle nada, ¿que no? Mientras la iglesia no lo entregara. Porque está bajo la cobertura de la oración de la iglesia. Amén. Pero una vez se aleja de la iglesia, o la iglesia lo entrega al diablo, Satanás lo hace pedazos. Amén.
necesario estar bajo la cobertura de Dios. Amén. David, amén, clamaba a Dios y Dios lo oía. Aunque falló, pero él sabía cómo humillarse a Dios. Amén. ¿Quién no falla? Todos fallamos, amén. Amén. Pero muchas veces no sabemos humillarnos. Lo hacemos de labio, pero no de corazón. Y a Dios no es de labio que nos escuche, de un corazón contrito y humillado. Amén. Busqué a Jehová y Él me oyó, dice, y me libró de todos mis temores. Cuando realmente entendamos que estamos bajo la cobertura de Dios, no va a haber temor de nada de lo que venga. Como habla el Salmo 46. Que aunque la tierra tiemble, aunque el monte traspase el fondo del mar, no temeremos, dice, ¿por qué? Porque vuestro refugio es el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Él es nuestro refugio. Amén. Aleluya. Amén. Pero hay que estar en Él. Aleluya. David clamó en su angustia. Cuando hay dolor, cuando hay angustia, cuando hay pruebas, cuando hay momentos difíciles, cometemos el error de alejarnos de Dios. En vez de ir ante Él a buscarlo más para que Él nos haga salir de todo eso que estamos pasando. David sabía cómo llegar, aunque le falló a la presencia de Dios. En mi angustia él clama a Dios. Aleluya. El mismo salmo, que voy a tocar unos cuantos salmos de David. El 18, capítulo 4. David podría decir, 18:4. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. ¿Sabe que afuera, los que hemos venido de afuera, andamos con un temor afuera, sí o no? ¿Verdad que sí? Y el joven también, él anda con temor afuera porque es conocedor de Dios. La Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Amén. Todos los que hemos conocido a Dios y nos alejamos, tenemos ese temor, miedo, ¿qué tal me muero? Me voy al infierno. ¿Sí o no? ¿A que de ahí venimos? Todos pasamos por eso, ¿verdad? Si me muero, me voy al infierno, ese es el temor que hay. Pero en Dios no existe eso. Ligaduras, dice, del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. ¿Pero qué dice David? No se puso yo, en mi angustia invoqué. Eso tenemos que hacer, invocar a Jehová. Amén. Aleluya. ¿Le vamos a fallar, Señor? Sí, le vamos a fallar. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Y qué? Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de sus oídos. Aunque David es el único que se le dice que era conforme al corazón de Jehová, pero creo que ninguno ha fallado tanto como David. ¿Sí o no? Amén. David falló Aleluya. grandemente, pero sabía cómo llegar angustiado ante Dios. Y Dios es bueno. Amén. Amén. Dios es misericordioso. Miren, hermano, podemos ver grandes ejemplos en la Biblia de hombres perversos que provocaron a ir a Dios, como Manasés o como Acab. No voy a tocar la historia de ellos, que provocaron la ira de Dios con sus rebeliones, pero en un momento de humillación tocaron el corazón de Dios. Los humanos son los que destruimos y hundimos y ya no tienen perdón de Dios. Dios no es así. Dios es bueno, dice, Amén. y para siempre su misericordia. Amén, No aleluya. contenderá para siempre mi enojo, dice el Señor. Amén. Porque Él es bueno, Dios es bueno. Amén. Su misericordia es grande. Amén. Amén. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él, dice. Mira lo que dice el Salmo, capítulo 9, David también. Estoy leyendo solo salmos de David porque hay muchos salmos que no son de David. El Salmo 9, versículo 9. Jehová será refugio del pobre. Estamos hablando de un pobre en espíritu, no estamos hablando de un pobre económico.
Amén, que es bien diferente. La Biblia. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen. Realmente confiamos en Dios. Gloria a Dios. Hay que aprender a confiar en Dios. Amén. Por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscan. Por eso la Biblia dice que buscad a Jehová. El versículo que leímos dice: busqué a Jehová. Los que buscan, ¿verdad que hayan? Amén. ¿Quién dijo eso? Cristo dijo: el que busca, Ay. haya. Muchas veces no encontramos, amén, las promesas, la cobertura de Dios, porque no estamos buscando a Dios como realmente tendríamos que buscarlo. Amén. Aleluya. Todo aquel que busca a Dios, ay, yo le aseguro 100% que si estuviéramos todos los domingos orando aquí, estuviéramos diferentes. Amén, Bajo una aleluya. protección divina de Dios, que no habría diablo que nos va a poder tocar. A menos, como le digo, que Dios lo permita, como a Job, o como a Pablo, que le permitió un mal espíritu para que no se entrara orgullo en él. Amén. Amén. De lo contrario, estamos bajo esa protección del Dios Todopoderoso. Dice el versículo 5: los que miraron a él, del Salmo 34. Los que miraron a él. Mirar a Dios es poner la atención solamente en él. Porque muchas veces, ¿verdad?, ponemos la atención en las cosas de la tierra, ¿sí o no? Amén. Y desviamos nuestra mirada de Dios. La Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios. ¿Verdad que sí? Amén. Las demás cosas seguirán. Dios tiene que ir primero, segundo, tercero y cuarto, ¿verdad? Amén. Eso es poner la mirada en Dios, fijar la atención en Él. Los que miraron a Él, dice, fueron alumbrados. Claro, la luz de Dios. Dios abre el entendimiento y podemos entender. Amén. Y sus rostros no fueron avergonzados. Eso lo habla David, porque él lo vivió en carne propia, tuvo la experiencia. David, desde que Dios lo llamó, amén, y cuando mató al gigante y después entró celos en Saúl, él fue perseguido. Dios permitió que fuera perseguido porque iba a formar a un rey humilde. Pero ese es el tema de la formación. Pero David aprendió a confiar en Dios en medio de la angustia y las persecuciones. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Amén. Aleluya. El Salmo 125 habla, dice, que los que confían en Jehová, hay un himno de eso, ¿verdad? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para. Así como Jerusalén, dice, tiene montes alrededor de ella, así también su pueblo está rodeado, protegido por la cobertura de Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Las promesas de Dios. Amén. Dice el versículo 6: este pobre clamó. Aquí hemos explicado lo que es un pobre, ¿verdad? Alguien que se humilla. A veces el pobre lo mencionamos solamente para el pobre económico. No, hermanos, no es eso. Aunque hay otros versículos que hablan del pobre económico. Mire, tanto el pobre económico como el rico también, si no buscan a Dios, ambos se van a perder. Amén. Amén. No cree que por ser pobre no tiene que buscar a Cristo. Necesita de Cristo, amén. Amén. Todos necesitamos de Cristo. Muchas veces la Biblia es pobre, personas que eran pobres en espíritu. Y habla Mateo 5, ¿verdad? Este pobre, porque David se llama pobre porque él sabía que era un miserable delante de Dios. David sí sabía humillarse. Como cuando habla en el Salmo 8, ¿verdad? Que todos conocemos. ¿Quién es el hombre? Para que Jehová tenga memoria de él. ¿Y quién es el hijo del hombre? David está hablando de eso. ¿Y quién es el hijo del hombre para que lo visite? O sea, David entendía que era un miserable. ¿Sabe? Oiga, estamos en un tiempo donde hay gente soberbia, líderes soberbios.
sí. Si Dios es Dios y nosotros somos hijos de Dios, pues, dijo uno por ahí, somos diositos. Soberbia. Es mejor que Dios nos tome como hijos, pero nosotros tomémonos como siervos, nosotros mismos, amén. Amén. Que Él nos tome como hijos porque somos hijos de Él. Pero nosotros comportémonos como siervos de Él, amén. Insignificante que estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. David entendía eso, pero él dice, este pobre clamó y le oyó Jehová, claro, porque sabía humillarse. Por eso que Dios lo oía, porque sabía cómo llorar ante la presencia de Dios. Por eso atrásito David vuelve a decir en el Salmo 27 que nosotros pudiéramos decir así: Jehová es mi luz y mi salvación. Y la pregunta que él hace, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Otra pregunta, ¿de quién he de atemorizarme? Y aquí le hemos hablado muchas veces. Nos da tanto miedo, bueno, cuando vino la pandemia, ahí se probó los que eran cristianos. Amén. Aleluya. El miedoso no estaba todavía muy bien, ojalá que se haya afirmado. Ahí se probó de qué estaba hecho cada material. Creo que Dios lo vino a probar con eso. Amén. En quién estaba la confianza. Porque la iglesia entró en un pánico que no, eso no es bíblico. Cuando se juntaron contra mí los malignos, porque David tenía muchos enemigos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Miren, la protección de Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice David, yo estaré confiado. Y aquel día hablamos un poquito de esto, ¿recuerda? Porque hasta el impío pone estos textos como amuletos. ¿Verdad que sí? Amén. Hasta que no conoce a Dios pone el Salmo 90. Y hablamos de eso. Pero solo pone las partecitas donde dice el Señor te va a librar. O ponen esta partecita donde, aunque un ejército acampe, claro, suena bonito. Suena bonito decir, aunque un ejército acampe contra mí, bonito. Sí, claro que sí. Amén. Amén, pero dice la Biblia que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Y voy a dar un tema de eso, más adelante. Yo tengo fe que Dios, pero no hago obras. No busco a Dios. Tengo la fe, pero no busco a Dios, no hay obra. ¿Y la fe sin obras es? Muerta. Muerta. Pero mira lo que dice David. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque sabía buscar a Dios. Una cosa he demandado a Jehová. Y esta voy a buscar. ¿Cuál? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Amén. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo, que son fieles a Dios, que anhelan estar en la presencia de Dios. Pueden decir eso. Amén. ¿Por qué Aleluya. dice? Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Vamos a seguir leyendo. Está bonito el salmo. Para que vea que también hay requisitos. Hay que esconderse en la presencia de Él. Hay que buscarlo. Hay que ir a Él. Y no hay nadie, amén, que nos va a poder dañar. Amén. Aleluya. ¿Se acuerdan del Salmo 90 que hablamos aquel día? Primeramente dice, el que habita, ¿verdad? El que habita en el abrigo de Él. Hay que habitar bajo Él. Amén. Recuerda, ¿verdad? No es solamente decir, Él te librará a los cazadores y la peste destructora, eso será bonito, pero hay que habitar en Él. De aquel día leímos el final, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Por cuanto en mí ha puesto su confianza, yo también lo libraré en el día del mal. David sabía cómo humillarse. La protección de Dios, hermano, es para los que le temen. Amén. Es para los que temen su nombre. David cometió muchos errores y le costó muy caro. Amén. Todos conocemos el pasaje de 2 de Samuel, en el capítulo 11, cuando él censó al pueblo. Por ese error, aunque él confiaba en Dios, un momento de debilidad dejó de confiar en Dios. Y David censó al pueblo. En otras palabras, comenzó a
a ver cuántos soldados él tenía en la nación de Israel. Y le trajeron un número de cantidades de miles. Entonces él perdió la confianza porque Dios no pelea con el ejército, ¿verdad que no? Dios a Gedeón le dio la victoria con 300 hombres, ¿verdad que sí? Amén. Dios no ve cantidad, Dios con unos cuantos da una victoria. Y David falló en pensar en el número. Y por ese error de David de perder la confianza en Dios, Dios mató 70,000 personas esa vez. Le costó caro ese error a David, perdió en ese momento la confianza en Dios, pero sabía cómo humillarse. En ese mismo momento, no lo vamos a leer, se humilló a Dios. Y el ángel de Jehová paró la mortandad. Amén. Lo mismo en el otro pasaje, se recuerda, ¿verdad? En 2 Samuel 24, cuando él no fue a la guerra. Hermano, porque esta es una batalla, ¿verdad que sí? Amén. Esta es una guerra, y muchas veces la iglesia que le hemos hablado, estamos librando una gran batalla contra el diablo, contra demonios. Y muchas veces estamos durmiendo. Y en ese momento de dormir es cuando Satanás aprovecha y nos derrumba. ¿Derrumbó a David, sí o no? Amén. Claro que sí. No fue a la guerra, dice la Biblia, se quedó ahí durmiendo en la casa y se levantó esta tarde y por la terraza y vio a una mujer desnuda y cayó en la tentación. Y todos conocemos la historia, las consecuencias de todo eso. Otro momento que él, ¿verdad?, le falló al Señor. Pero sabía cómo humillarse. David sabía que Dios era un Dios de perdón, amén. Amén. ¿Cuántos saben que Dios lo perdona? Amén. Por eso la palabra, a ver si le hemos fallado a Dios, vengamos ante el Señor arrepentido, que Él quiere perdonarnos. Amén. El Salmo 32, 1 dice, David dice esto después de que su pecado fue perdonado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Claro, porque muchas veces encubrimos el pecado. Y la Biblia dice que el que encubre su pecado nunca prosperará. No le digo que lo vaya a encubrir, se lo vaya a decir a un hombre, porque no tiene que venirme a decir a mí, sino ante Dios. Amén. No tiene que ir ante el cura, ante nada de eso. Mientras callé, David cayó ese pecado de Betsabé, ¿a que sí? Amén. Lo ocultó, no quería decirlo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi vendor en sequedad de verano. David se sentía seco. Mi pecado te declararé y no encubriré iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Dios todavía puede ser hallado, ¿verdad que sí? Amén. Hay que buscarlo. Viene el tiempo que esto se va a cerrar. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Y en respuesta, con cánticos de liberación, me rodearás. David dice en el Salmo 51. Comienza también pidiendo misericordia a Dios. Cuando Natán le descubre el pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Hermano, Dios quiere borrar nuestras rebeliones. Amén. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El pecado está siempre delante, ¿verdad? Amén. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pero mire lo que a David le preocupaba, y eso tiene que preocuparnos a nosotros, hermano. Lo que habla el 11. No eches de delante de mí, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostiene. Mientras hay pecado, escuche bien, hermano, porque el pecado nos ata, el pecado nos amarra y el pecado nos quita el gozo. No solamente el pecado, puede hacer otras cosas también, pero el pecado nos quita el gozo. Y es bien peligroso que la presencia de Dios se aleje si Dios no está hablando.
Por eso busquemos a Dios. David sabía cómo humillarse ante Dios. Allá atrás cito el Salmo 40, ya vamos a terminar. El Salmo 40, versículo 1. David dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La oración de David, Dios la escuchó, porque David estaba pasando un momento de angustia. Y como lo que hemos leído anteriormente, en esa angustia él clama a Dios. Y Dios renueva su espíritu. Él dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. David, el cantor de Israel, el que compuso muchos salmos, amén, e instrumentos que le gustaba alabar a Dios. En ese momento él no sentía el deseo de alabar a Dios. Hay otro salmo que dice: sácame de la cárcel para que te alabe. Él no sentía, porque es lo que hablamos, no había libertad en él, el pecado lo tenía atado. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Es Dios que nos endereza, ¿verdad que sí? Amén. Pero depende de nosotros si lo buscamos, o seguimos nosotros en nuestra terquedad. Así vamos a seguir. Pero si nos humillamos a Dios, como habla 2 Crónicas 7:14, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare, no estamos olvidando. Si mi pueblo se humillare y buscare, dice, mi rostro, ¿verdad? Y dejar en sus malos caminos, entonces yo voy a oír desde los cielos, voy a perdonar su pecado y voy a sanar su tierra. Bien conocido ese versículo. Amén. 2 Crónicas 7:14. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza. Mi hermano, ya cuando alguien tiene el gozo de Dios, alaba a Dios. No le estoy hablando que no vamos a pasar momentos angustiosos, los vamos a pasar. Yo estoy hablando a quién hay que buscar, a dónde hay que ir. No vaya a decirle al chambroso su problema, porque más lo va a hundir. Vaya ante Dios. Amén. Amén. Que Dios es el único que puede resolver vuestro problema, nadie más lo va a resolver. Amén. Puso luego en mis pies cántico, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, dice, mire el testimonio. Verán esto muchos y te verán y confiarán en Jehová. Para testimonio sirve después de las angustias. David sabía cómo humillarse. Y una de las cosas que es que nosotros muchas veces no sabemos cómo humillar. Hermanos, hay que ir a la presencia de Dios. Hay que saber cómo ir también. ¿Por qué no solamente ir? Hay que saber cómo ir. De la forma que ir. Y voy a ver, porque estaba en un tiempo bien difícil. Y he escuchado ciertos predicadores que no es la forma de llegar a la presencia de Dios. Una forma de soberbia. Amén. No, a Dios se llega con humillación. Aquí le hemos hablado algunas veces. Recordemos quiénes somos nosotros y quién es Dios. Amén. Dice que Él está, que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Si nosotros reconocemos que somos, amén, que somos nosotros, de esa forma llegaremos ante Él. Amén. Amén. Hay que saber cómo orar. No exigiéndole a Dios, sino llegando con un corazón humillado. Amén. Amén. Y me llama la atención la oración de Ariel. Voy a leer un versículo para que vean cómo se ora. Aquí lo hablamos una vez. No como oran en el tiempo de hoy. Daniel 9:3, cuando Ariel oró por su pueblo, para que Dios perdonara a Israel. Y volví, 9:3, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole. ¿Cómo le buscaba? En oración, porque así se le busca a Dios, ¿verdad? Amén. Y ruego, a Dios se le ruega, no se le exige. Usted ve los pecadores de hoy, ¿verdad? Espíritu Santo, tócame aquel. ¿De dónde sacan esa chavacanada? ¿Acaso Dios es lacayo de nosotros? ¿Que va a hacer lo que Dios, lo que nosotros digamos? Espíritu Santo, haz esto. Vea el tiempo que estamos nosotros dándole órdenes a Dios. No sé si usted lo ha visto. Amén. A Dios no le habla así.
Dios es Dios. Amén. A quien se le así a los demonios. En el nombre de Jesús. Lo reprende con autoridad. Pero a Dios no. Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Daniel llega con humillación, en oración y ruego, en ayuno, en silicio, en ceniza. Y oré a Jehová mi Dios. E hice confesión diciendo: ahora, Señor, vea la oración, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y al pueblo de la tierra. Tuya, escuche bien, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión. Esa es humillación, la humillación de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y de todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión, porque se rebelaron contra ti. Mire, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Pero mire la forma de llegar. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y lo mismo habla Nehemías también, que no lo voy a leer, ¿verdad? Amén. La oración de Nehemías al principio también. Esa es la forma que los siervos de Dios oraban, en humillación, amén, en ruego, reconociendo que Dios es Dios y que nosotros no somos nada. Amén. Amén. Así hay que llegar. David sabía eso, hermano, pero David tenía la protección de Dios. David murió a su edad normal, como todos vamos a morir, amén, si Cristo no viene, de viejos. ¿Cuánto creemos que vamos a morir viejos? Amén. Amén, hermano, yo lo creo, amén. Si estamos bajo la protección de Dios, a menos que Dios diga: este se me va a perder, me lo voy a llevar antes. Amén. Pero hay promesas de morir a la edad que nos corresponde. Entonces, estemos bajo la protección de Dios, no nos salgamos por nada, hermano. Si le hemos fallado a Dios, busquemos a Dios. Amén. Que Dios está dispuesto a perdonarnos siempre. Amén. Él nunca nos va a despreciar a nadie. Nadie, por mucho, amén, que seamos malos, si venimos con un corazón humillado ante Él. Póngase de pie, amén. Vamos a orar ya para quedar despedidos.